de una de las disciplinas espirituales que encuentro yo más difíciles en la vida del cristiano. ¿Por qué necesitamos orar? Si Dios todo lo sabe, si Dios tiene el poder de todo, ¿por qué nosotros necesitamos orar? De hecho, vamos a poner en oración esta palabra del Señor para que Él haga lo que Él quiera en nuestros corazones. Padre, venimos una vez más delante de tu santa presencia, pidiéndote, Señor, que tú abones la tierra de nuestros corazones, que tú siembres tu semilla y que ella germine conforme al deseo de tu voluntad en cada corazón. Padre mío, te pedimos un día de salvación, de transformación. Un día, Señor, en el cual también tú alimentes a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, salga como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada en esta tierra que pueda parar, Padre, tu poderosa palabra. Pedimos, Señor, en esta congregación, en este momento, que tú, Señor, la llenes de tu presencia. Sabemos que tú has prometido, Señor, que tú estarás donde están 2 o 3 congregados en tu nombre. Y aquí estamos, Señor, en tu día, los santos, buscándote, Señor, para ti, para tu gloria, para darte honra. Pero ahora necesitamos, Señor, beber de la fuente inagotable de vida que eres tú, Señor. Sácianos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los prominentes puritanos que vivió aproximadamente en el siglo XVI fue el muy conocido John Bunyan. Tal vez no, por el nombre no lo conozcan algunos, pero cuando hable del libro que él escribió, porque es un libro muy famoso, sobre todo entre el pueblo cristiano, y ha llegado a ser una obra extremadamente poderosa en lo que es en la literatura cristiana. Este hombre fue un predicador, pastor y escritor de grandes obras, y una de las más famosas fue El progreso del peregrino. De hecho, hay hasta películas. Si usted busca en YouTube, usted puede ver El progreso del peregrino. Y yo le aconsejo que si nunca lo ha visto, vaya allí y vea esa película. Esa película es muy, muy importante para la vida de nosotros como cristianos. Pero este hermano John Bunyan, él fue un hombre de profunda oración y de entrega a la obra de Cristo en el mundo. En una ocasión, él dijo algo muy importante, o escribió algo muy importante acerca de la oración. Él dijo: la oración hará que un hombre deje de pecar, o el pecado seducirá a un hombre para que deje de orar. Ore a menudo, aconsejaba él, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, encontramos, hermanos, un versículo con una promesa del Señor muy impactante para los hijos de Dios. El Señor dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y fíjese que dice, pero clama a mí.
y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas palabras, hermanos, han servido de un poderoso incentivo para la oración de muchos creyentes a través de los siglos. La promesa, porque es una promesa, que contiene, nos asegura un diálogo con Dios, y es un diálogo de veras, de verdad. Que la relación que nosotros tenemos con Él, hermanos, es un camino de dos vías. Usted no está arrodillado o sentado o como el Señor o caminando, orando y hablando con Dios. Usted no está hablando solo. La presencia de Dios vive en usted. Si usted es un cristiano, la presencia de Dios vive en usted. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea que Él está allí. Y el Señor habla. Dios habla a sus hijos a través de su palabra. Y los hijos de Dios le hablan a Dios a través de la oración. Así como la respiración es vital para el cuerpo humano. Imagínese que usted se quede un minuto sin respirar. Bueno, hay gente que puede durar 3 minutos, 4 minutos es demasiado, ese sería un récord. Pero imagínese usted que usted no pudiera respirar. Es vital el aire para la vida del ser humano. Asimismo, la oración para la vida espiritual del creyente. Sin la práctica de la oración, la vida espiritual del cristiano se secará y su comunión con Dios se apagará. Usted ha oído que cuando una persona practica algo por varios días, 30 días, algunos dicen 21 días, otros dicen 30 días, cuando deja de hacerlo, se siente mal. Por ejemplo, los que toman café. Toman café todos los días y el día que no toman café, les duele la cabeza, les duele el estómago, se ponen mal. Asimismo debe suceder con la oración, hermanos. Un día sin comunión con Dios nos debe hacer sentir a nosotros mal. Pero para ser sinceros, la oración no es fácil. Pastor, usted está hablando ahí de la oración porque para usted es fácil. No es fácil, hermanos. Esa es la verdad. La oración no es fácil. Orar no es fácil. Es una disciplina que amerita fe, determinación y tiempo. En otras palabras, debemos hacer un esfuerzo por orar, ya que esta carne donde nosotros vivimos, no desea, no quiere orar. No quiere orar. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Un ejemplo muy claro lo vemos en la hora más difícil del ministerio de Jesús. Sus discípulos allí bajan la guardia y aflojan en la oración. A lo que el Señor les tiene que amonestar, diciéndole a ellos cuando estaban ahí en el momento más difícil, antes que el Señor se entregara por nosotros, por su pueblo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eran los discípulos del Señor, eran los que andaban con Él, sus íntimos, y el Señor tiene que exhortarlos. Dice que después el Señor se fue a orar aparte y regresó y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El apóstol Pablo animó a los cristianos efesios a orar y nunca desmayar. Acompáñenme ahí a su Biblia.
a la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Vemos al apóstol Pablo diciéndole a los efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hoy hablaremos de una de las disciplinas, como decía al principio, más difíciles en la vida cristiana. Pero también, hermanos, una de las más descuidadas en el pueblo cristiano. Hablaremos de la necesidad, y escuche bien esta palabra que estoy diciendo, necesidad de orar y nunca desmayar. Número 1, la necesidad de la oración en todo tiempo. Vaya allí al texto, Efesios capítulo 6, 18. La primera parte nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es importante que sirvamos al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que es importante que sirvamos al Señor? Pero que no, hermanos, lo hagamos por emoción, sino por fe, por convicción en lo que hemos creído de Él y de su palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que las emociones nos traicionan a diario? Nosotros vivimos en una época donde la palabra compromiso no es muy aceptada por la gente. Esa palabra compromiso, eso es casi hoy en día que decir una mala palabra. Por eso vemos mucho en esta generación que la gente no se comprometen, no se casan. Es más, si usted dice me quiero casar, lo miran extraño, lo miran raro. ¿De dónde salió esta pareja? No, primero la mentalidad, fíjese cómo el enemigo engaña. La mentalidad es vamos a ir a vivir juntos y entonces a ver si nos comprendemos, y si nos comprendemos entonces nos casamos. Y después que han pasado 5 años y siguen viviendo juntos en fornicación, dicen, no, ¿para qué nos vamos a casar si ya no la llevamos bien? No hay temor de Dios, hermanos. No hay reverencia. No hay moralidad. Es una generación que se ha olvidado de Dios. Y es lamentable eso. Las emociones son buenas, pero siempre y cuando esas emociones van fundamentadas en la palabra de Dios. Si no están las emociones fundamentadas en la palabra de Dios, eso se convierte en un problema porque solo duran, ¿qué? Un corto tiempo, un poquito tiempo, y después se desvanece. Un ejemplo lo vemos, como dijimos, en las relaciones de pareja, en los proyectos que nosotros emprendemos, en las amistades que nosotros tenemos y hasta en nuestra vida de oración. Comenzamos con mucha emoción, con mucha fuerza. ¿No se ha dado cuenta? Comenzamos, ¿verdad? Si hablamos del matrimonio, comenzamos con esa ilusión. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Está joven. Está bonita. ¿Pero usted cree que siempre va a estar joven? ¿O siempre va a estar joven? ¿O que nunca se va a enfermar?
Con los años se va perdiendo la emoción, porque se han enamorado de una manera errada, hermanos. No hay un compromiso, no hay un pacto con Dios. La Biblia nos dice a nosotros en Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor me lleva por la parte del matrimonio hoy. Usted ve que brinca de una a otra, a otra y a otra. Es inconstante. Personas que son inconstantes en todo lo que hacen. Son emocionales. Esa frase muy conocida, ay, es que yo siento. ¿Usted no ha oído esa frase? Es que yo siento hacer de esto. No, no es que yo siento, es que me dice Dios qué tengo que hacer. Y entonces mis emociones tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. No podemos vivir la vida cristiana por sentir, sino por fe. La vida cristiana no se vive por sentir. Ay, es que hoy me siento cristiano y mañana no. No, hermano. Las emociones nos traicionan y tenemos que tener cuidados con ellas. Usted es cristiano hoy, mañana y siempre. La fe debe estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, porque ella es el ancla segura que tenemos. La oración es una necesidad en la vida del creyente. La oración cambia las cosas, pero nunca controla a Dios. Nunca cambia a Dios, porque Dios es soberano. Pero la oración sí nos cambia a nosotros. La oración nos alinea a nosotros a la voluntad de Dios. Por otro lado, algo muy importante debemos recordar, que cuando nosotros oremos, debemos aceptar la voluntad de Dios. Dice, no, pero es que yo oré de una manera y Dios no me responde. Seguro que no te responde. Yo creo que Dios sí te ha respondido, pero que no te ha respondido de la manera que a ti te gusta es otra cosa. Nosotros debemos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Hasta nuestro Señor Jesucristo se ajustó a la voluntad del Padre cuando estaba aquí en la tierra. Hay algo muy importante, hermanos, que nosotros no podemos olvidar nunca. La fuerza del cristiano se encuentra de rodillas. Cuando la batalla se pone recia contra Satanás, contra los demonios, hay solamente dos opciones: orar o desmayar. No hay otra. No es que yo tengo que llamar aquí, llamar allá, llamar al otro, tomarme esto, tomarme lo otro. Está bien que usted llame para que lo apoyen en oración o lo ayuden por lo que usted está pasando, hermano, pero usted tiene que irse de rodillas, usted tiene que buscar a Dios. Si no puede arrodillarse, siéntese. Si no puede sentarse, párese, pero ore, busque a Dios de todo corazón. Ahí es que yo no siento hoy orar, ahí es donde tiene que orar más. Cuando no sienta el deseo de orar, es que es la llamada para que ore más. Y usted le diga, Señor, aquí voy a estar en tu presencia, no importa el tiempo que sea, pero lo voy a dedicar a ti, Señor. Porque todo lo que dice esta carne, hermanos, es contrario a la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos salvó a nosotros, hermanos, hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu todo el tiempo quiere hacer lo que a Dios le agrada. El espíritu que vivió en usted. Pero la carne no quiere eso. Quiere lo contrario. Quiere los placeres mundanos. Por eso tenemos que tenerla en sujeción. Siempre, hermano, yo he visto los testimonios. Cuando una persona cae en pecado, cuando una persona se desvía del Señor, es porque descuidó la oración. Usted ve y indaga y usted ve y busca, es que descuidó la oración.
Pastor, es que no sé qué decir en la oración, hermano. Hay mucho que decir. Y si no tiene que decir, no diga nada. Quédese en la presencia del Señor y no diga nada. Pero esté allí a solas con Dios. Jesús contó una historia que nos ilustra perfectamente la necesidad de orar y nunca desmayar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículos del 2 al 8. Lucas 18 del 2 al 8 nos dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dice la palabra que él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y después viene aquí con una pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo se llamaba a Él mismo así, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, el Señor nos enseña a que seamos constantes y persistentes en nuestra vida de oración, dejándole los resultados a Dios. El Señor nos llama a nosotros a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Él y a orar por los perdidos y a dejarle el resultado a Él. Él siempre contestará, pero no contestará lo que a nosotros nos guste. El Señor contesta sí, no, espera. Sí, no, espera. Nunca nos gusta el espera es malísimo. Pero ¿por qué el Señor espera tanto? Si ya yo estoy listo, ya yo estoy lista para eso. Eso es lo que tú ves, pero no es lo que está viendo el Señor. Espera, dice el Señor. Todavía tengo que hacer cosas contigo, con la gente que va a estar a tu lado, apoyándote en ese proyecto. Todavía no es el tiempo. Y a veces te dice que no. Yo me he encontrado en todas esas etapas, hermano, en mi vida. No, y voy ahí, y tú sientes que la presencia de Dios no está apoyándote. Suelta ese proyecto y busca a Dios qué es lo que Él quiere para ti. Siempre que nosotros emprendemos algo, usted siente que Dios lo respalda. Si Dios no lo respalda, usted siente que Dios no lo está respaldando. Y no quiere decir que el proyecto o lo que emprendió o el llamado o lo que sea va a ser fácil. No, pero en medio de todo eso, usted va a sentir la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando él iba a sacar ese pueblo de la esclavitud? Señor, yo no voy. Estoy parafraseando. Yo no voy si tú no estás conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios tiene que ir con nosotros donde quiera que nosotros vamos, hermanos, apoyándonos en ese proyecto. Pero no inicie nada que no sea de Dios. Nuestro hermano Arnaldo hablaba de eso, de las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Si el Señor no nos respalda, no podemos inventar, ni en la iglesia ni en ninguna parte, cosas que no están en la palabra de Dios. Él no las va a respaldar, no está ahí Dios. Son cosas inventadas. Por más bonitas que sean, son obras inventadas de nosotros.
Dios siempre contesta la oración, pero la respuesta no siempre nos gusta. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de aceptar. Eso es lo más difícil, aceptar la voluntad de Dios. Punto número 2, la necesidad de orar por todos los santos. Efesios, vaya de nuevo a Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando estoy hablando de los santos, no estoy hablando de las estatuas. Estoy hablando de ustedes, de los redimidos, los que Dios ha comprado. Cristo los compró con su sangre. Nosotros somos santos. La palabra santo significa separado. Nosotros hemos sido separados para Dios y estamos dentro de la familia de Dios y somos su pueblo. Por eso somos santos, porque Él nos ha santificado con su sangre y con su presencia. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía a orar. La oración en la iglesia primitiva era una práctica, era una de las actividades diarias. Fíjense que no es a veces, sino diarias más importantes en la vida de los cristianos en aquella época. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos que ellos, hermanos, se dedicaban a 4 cosas principalmente: a estudiar la palabra de Dios, a tener comunión entre ellos, a tomar la Santa Cena juntos y a la oración. En esta sociedad que vivimos, hermano, cada vez hay menos tiempo y eso nos separa más. Debemos luchar contra eso, debemos estar más unidos todavía, más comunión los unos con los otros. En esta época tan ocupada en la que vivimos, es lamentable, pero pocos dedicamos tiempo a la oración. Tal vez porque pensamos que no tiene mucha importancia. Tal vez pensamos, no, el pastor ora, porque ese es el trabajo del que él ore por mí y que me ayude en la oración y todo. Y cuando necesite orar, yo lo llamo a él para que ore por mí. O sencillamente, hermanos, porque no tenemos tiempo. Pero un cristiano no puede sobrevivir sin la oración. Una iglesia no puede ser iglesia si sus miembros no oran. Dios no obrará en la vida de nosotros, hermanos, si no tomamos en serio la práctica de la oración. Uno de los obstáculos más grandes que nosotros enfrentamos, como venía diciendo, este sistema moderno en el que nosotros vivimos. Tal vez usted está aquí y usted dice, sí, damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él derrama, materiales y espirituales, aquí donde nosotros estamos. Pero esas bendiciones se pueden convertir también en una maldición para nuestras vidas si no tenemos cuidado. Vivimos en una cultura materialista y consumista, que lo único que quiere es el dinero. Lo único que le importa, hermano, es el dinerito. Y lamentablemente algunos de nosotros caemos en la trampa de la avaricia. Queremos tener más de lo que realmente nosotros necesitamos y caemos en esta trampa del crédito sin control. Entonces, ¿qué sucede? Mira las consecuencias. Comenzamos a cambiar nuestra vida de oración por más trabajo. Nuestra comunión en la iglesia con los hermanos por más trabajo. Nuestro tiempo de familia por más trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pagar deudas. Para pagar deudas
que el Señor no nos ha dicho que nos metamos en ella. Si realmente nosotros queremos tener hogares estables, felices, en paz, como hay un dicho que dice, arrópese hasta donde la cobija o la frazada le alcance. No se compare con el otro hermano. No, pero es que este hermano mira el carro que tiene o mira la casa que tiene. Bueno, a lo mejor el hermano Dios le ha dado la bendición de tener un trabajo, tiene habilidades donde gana más dinero, pero a ti no te dio esas habilidades, te dio otra cosa, ganas menos dinero, no te compares. Gloria a Dios por lo que le dio al hermano. Corra su propia carrera y sea feliz con lo que tiene. Si no lo hace, pronto verá cómo todo se derrumba en su vida. Lo que muchos de nosotros pensamos que es una bendición, realmente, como decía, se convertirá en una maldición, no en bendición. ¿Por qué, hermano? Porque es la vanidad de este mundo. Bendición es estar sin deudas innecesarias, porque hay deudas que son necesarias, ¿verdad? Y digo innecesarias por eso, porque hay deudas que sí, no nos podemos escapar de ellas. Pero siempre la palabra de Dios, hermanos, nos saca a flote, nos cuida, nos cubre. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastor, ¿y entonces cómo entiendo esto? Es que usted dice a veces que Dios me puede enriquecer. Pero aquí está hablando el que busca innecesariamente, está atrás de eso, hace del dinero un Dios. Si Dios te ha dado la capacidad y puedes tener, y eres empresario, lo puedes hacer, siempre y cuando no pongas a Dios de último, sino que Él de primero. Y Dios te bendice. Amén. Pero asegúrate de que eso que ha puesto en tus manos sea para bendecir a los demás, hermanos. Asegúrate de eso. Porque dice que muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha tristeza hay para aquellos que se dejan atar por la avaricia de este mundo. Es imposible atender al mandamiento de orar los unos por los otros, hermanos, si estamos tan ocupados y tan agotados por tanto trabajo. Y yo entiendo que hay episodios, hay momentos en los cuales estamos en un trabajo que a nosotros no nos gusta, pero es lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en ese momento. Pero debemos ir poco a poco orando y buscando la forma de ajustarnos y que nosotros podamos tener hogares equilibrados, cristianos, sanos, consagrados al Señor. Para nosotros poder evitar caer en la trampa de la avaricia, debemos hacernos constantemente la pregunta: ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Cuáles son mis deseos? A mí me encanta un predicador que él se levantaba todas las mañanas y él revisaba su corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Señor, revísalo. Tengo algo que tenga que arrepentirme. Tengo algo a alguien que le tenga que pedir perdón. Hay que hacer un sondeo en estos corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque como dijo Juan Calvino, nuestros corazones son fabricantes de ídolos. Por eso se levanta un ídolo, hay que tumbarlo. Se levanta el otro, hay que tumbarlo.
¿Cómo lo tumbamos? Oración, la palabra, santificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y no solamente santificándonos a nosotros, varones, sino santificando a nuestras esposas y a nuestros hijos con la poderosa palabra de Dios. Jesús dijo que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿Están nuestros corazones apegados a las cosas materiales de este mundo? ¿O están apegados a las cosas de arriba, a las cosas de Dios, a las cosas que no perecen, hermanos, a las cosas eternas? Ahí es donde debemos enfocarnos siempre. Vemos que el apóstol Pablo estaba enfocado en las cosas de arriba. Entonces, ¿por qué Pablo pide oración por él? ¿Por qué Pablo pide oración por él? Efesios capítulo 6, versículos del 19 al 20, dice, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una de las cosas, hermanos, que debemos notar es que él estaba en una necesidad muy grande. El apóstol Pablo estaba preso y próximo a la muerte. Esa era la situación del apóstol Pablo en ese momento. Pero no pidió oración por él, aunque la necesitaba. Él pidió por lo más importante. Él pidió que oraran para que Dios le diera valentía y claridad para él poder exponer con claridad las Escrituras, para que él pudiera anunciar este evangelio tan poderoso. Él sabía que su tiempo era corto aquí en la tierra. Él sabía que todo se estaba acercando. Su partida estaba cerca. Él estaba a punto de ser ejecutado por los enemigos de Dios. Pero su anhelo, en medio de todo eso, su anhelo era ver a muchos convertidos a Cristo. Ese era su anhelo. Y pregunto, iglesia, ¿ese es el anhelo de nuestros corazones? Cuando nosotros hacemos algo, servimos, enseñamos, predicamos, tenemos ese deseo, o le vamos a servir a cualquier persona en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estamos. El anhelo de nosotros verdaderamente es que la gente venga a Cristo. Es el deseo de cada uno de nosotros, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestra gente allá en nuestros países sea salvo. Oremos por eso. Debemos orar por eso, hermanos. Tal vez algunos se preguntarán, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Salvos de ir al infierno, de la condenación eterna. Jesús fue, es y será la única esperanza de vida eterna para este mundo. La gente busca esperanza en los políticos, la gente busca esperanza en el médico, la gente busca en cualquier otra cosa. No, hermanos. La única esperanza de este mundo se llama Jesucristo. Él no solamente fue un maestro, el mejor maestro. Él no solamente fue y es una guía. Él es Dios encarnado. Él es el único camino al cielo. Él es la única verdad de este mundo. La única verdad verdadera es Cristo. Y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Él.
La petición, si usted nota, la petición de Pablo fue por los demás. Y cuando pidió oración por él, fue solo para que Dios le diera el valor y la claridad para predicar el evangelio. Él escribió, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Usted ora por los pastores, ora por los predicadores, ora por los maestros, para que ellos al abrir su boca les sea dada palabra con denuedo para predicar el evangelio, para anunciarlo. Debemos orar, hermanos, por eso. Debemos orar por los misioneros. Debemos hacerlo. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios, que nosotros oremos por todos ellos, para que este evangelio sea anunciado con poder. Ahora, no quiere decir que no pidamos por nosotros, pero que cuando nosotros pidamos, asegurémonos de que estamos pidiendo alineados a la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo sé yo eso? La palabra, hermanos. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra. ¿Cómo están nuestras vidas de oración? ¿Somos constantes en lo que pedimos? Que a veces pedimos una cosa y dejamos de... ¿Somos constantes en la oración? ¿Son nuestras peticiones, hermanos, conforme a la voluntad de Dios? Hay un anhelo en nosotros, mire todas las preguntas, hay un anhelo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras oraciones, de que Dios salve a los perdidos. Hermanos, el infierno no es un juego. El infierno es real. Pastor, es que Dios, yo soy teólogo y el Señor dice en su palabra que Él ha predestinado a aquellos que van a ser salvos. Eso es verdad. Pero tú sabes cuáles son. Porque yo no lo sé. Ni nadie lo sabe, hermanos. Y como no lo sabemos, el Señor nos manda a predicarle a toda lengua, a toda nación, a todo grupo, negros, blancos, lo que sea, predicarle el evangelio y orar por ellos. Predicar como si todo el mundo se fuera a salvar. Orar como si todo el mundo fuera a salvar. Y dejarle los resultados a Dios. El fuego, hermano, de su Santo Espíritu debe arder en nuestros corazones por las almas perdidas, por hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y Dios nos sorprenderá, porque a veces pensamos, a esta persona no la salva, pero ni que se le aparezca nuestro Señor Jesucristo en persona. No, mi hermano. El llamamiento de Dios es eficaz. Y cuando el Señor llama a una persona a esta salvación tan grande, no se puede resistir, sea quien sea. El poder de Dios desciende y cambia esa vida. Cambia ese corazón negro, podrido, por un corazón de carne que lo alabe y glorifique su nombre. Por otro lado, es importante decir que Dios sí escucha las oraciones de su pueblo, pero no escucha las oraciones de los que todavía no son parte de su pueblo. Hay personas que vienen y me dicen, no, que yo he orado, que he dicho esto y esto, pero no están comprometidos con Dios, no quieren saber de la iglesia, no leen la palabra, no buscan del Señor, solamente cuando están pasando por momentos difíciles. Dios no está comprometido con los que no están comprometidos con Él. Pastor, ¿cómo sabe eso? Vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye.
el precioso Hijo de Dios se entregó en la cruz, derramó su sangre preciosa, hermanos, para reconciliarnos con el Padre. A aquellos que creen en Él, se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos, solo estos son los únicos que serán escuchados en oración por Dios. Pueden estar ahí clamando día y noche, pero si Cristo no los ha lavado con su sangre, Dios no los va a escuchar. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, los que han alcanzado justicia por Cristo Jesús. En otras palabras, si todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, amigo o amiga que me escucha, para andar en sus caminos y vivir para Él, Él no contestará tus oraciones. La única oración que Él responderá es la que hagas en arrepentimiento de todos tus pecados y pongas la fe en Jesús, que es el único que puede reconciliarte con Dios y salvarte de la condenación eterna. Esto es serio. Esto es muy serio. Jesús es el único que puede establecer una verdadera relación con Dios. Y es solamente a través del arrepentimiento y de la fe en Él. El Señor dijo muy claramente en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es bueno, pero Él tiene sus reglas, Él tiene sus leyes. Y las cosas son a la manera de Dios, no a la manera de nosotros los seres humanos, no, a la manera de Dios. Por eso en esta tarde, corre y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Solo Él puede reconciliarte con Dios y darte la vida eterna. Tienes la sensación, tal vez en tu alma, de que eres eterno. Y es verdad, tu alma es eterna, pero tiene dos caminos. Claramente la Biblia nos dice claramente, cielo o infierno. Cielo para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Jesucristo para salvación. Infierno todos aquellos que lo han rechazado. No, pero es que yo voy a la iglesia todos los domingos, doy dinero, eso no te salva. Eso no salva a nadie. Eso es religión nada más. Está bien que venga, nos manda el Señor a venir, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Te has entregado a Él, vives para Él, lo amas, lo obedeces, tu vida ha cambiado. Te molesta el pecado en lo que estabas. Huyes de Él. Te duele pecar. Ahí hay una salvación. Ahí ha pasado algo en tu corazón. Por eso te digo en esta tarde, recibe a Cristo como tu Salvador. Yo recuerdo, y eso da un poco de risa, pero mi hermano y yo tengo un hermano mayor que yo, él todavía no es salvo. Y nada es por casualidad, pero los dos teníamos las rodillas malas. Él tenía su rodilla mala y yo también tenía la rodilla mala. Y yo hice cita con un grupo de doctores para que me la revisaran y resultó de que nos iban a operar a los dos. A él, bueno, a mí, y entonces él fue con los mismos doctores. A él lo pusieron con un doctor y a mí con otro doctor.
A mí me pusieron una fecha y él buscó que la fecha fuera igual que la mía. Y yo me quedé así, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque si te pasa algo a ti en el quirófano, yo me agarro de una pata tuya y me voy al cielo contigo. Él es muy bromista, ¿no? Pero eso no pasa así. Eso no pasa así. Mucha gente piensa que porque el papá, porque la mamá o el abuelo es cristiano va a ir al cielo. No, no, eso no. Ni porque sepas mucha Biblia tampoco. Es porque verdaderamente tú has tenido un encuentro con Cristo. El que tiene un encuentro con Cristo verdadero cambia todo, cambia su manera de hablar, cambia su manera de todo. Todo cambia en tu vida, hay una transformación y ese poder de Dios se sigue manifestando hasta su segunda venida. Por eso te digo, ven a Cristo, recíbelo ahora, no importa la edad que usted tiene, ahí donde usted está, reciba a Cristo y usted verá la diferencia en su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde hemos predicado tu santa y bendita palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, esta palabra es tan poderosa, ha cambiado a tantos a través de los siglos. Y sabemos, Dios mío, que en esta tarde tú estás tocando vidas. Pedimos, Señor, que tú salves a aquellos que tú, Padre mío, has escogido desde antes de la fundación del mundo y estén aquí, Señor, sentados, escuchando tu santa palabra. Pedimos que tú transformes. Pedimos, Señor amado, también por aquellos hermanos que se sienten mal, en depresión. Pedimos, Señor amado, por aquellos hermanos, Padre, que están, Señor, con un pie aquí, un pie allá. Que tú, Señor, pongas tu mano de poder sobre ellos en este momento y que tu poderosa unción caiga sobre ellos y tú los llenes de tu poder en este momento, Señor. Tú llenes sus vidas con tu paz, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Dios mío, ayúdanos a orar. Tu palabra dice, orad sin cesar. Ayúdanos, Dios mío, que en cada momento, en nuestras reuniones, haya oración. Que en nuestro caminar con nuestros familiares y amigos haya oración. Porque somos los portadores, Padre, de tu presencia en este mundo. Ayúdanos, Padre mío. Dependemos de ti. Fortalécenos, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer en medio nuestro. Señor, declaramos en este momento que te amamos. Te amamos, Señor, profundamente. Y queremos cada día amarte más, entregarnos más, buscarte más. Llámanos, Espíritu Santo, llámanos a la oración, a la búsqueda intensa de ti, Señor. Levanta un pueblo santo, un pueblo que te ame, que te busque, que te anhele, que anhele tu palabra, que entienda, Señor, que cada palabra impresa en este poderoso libro es oro. Es más precioso que el oro. Que lo valoremos, Señor, grandemente, porque dependemos de tus palabras para vivir en este mundo. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que nosotros entendamos eso profundamente y podamos vivir, Señor, este evangelio para tu gloria. Señor, te lo pedimos. En medio de esta generación que está tan perdida, seamos nosotros, tengamos nosotros el privilegio de ser esos luminares en el mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.